Cocciones en húmedo o líquido. Primeramente tenemos el tipo de cocción al vapor y esta consiste en que el alimento que vamos a cocinar vamos a introducirlo en una olla o en algún recipiente y con el mismo vapor se va a ir cocinando. Un ejemplo de este tipo de técnica podrían ser con los tamales. Después continuamos con el método de cocción de hervir. Y en este tipo de técnica lo que da la característica es que se sumergen los alimentos, y generalmente son vegetales, se sumergen en agua en su punto de ebullición, que son 100 grados aproximadamente. Y un ejemplo de platillos que se pueden realizar con esta técnica son, como ya dije anteriormente, los vegetales, ya que si tratamos de introducir carne, el alimento va perdiendo las proteínas, escalfar o pochar. Esta técnica también la vimos en clase con un huevo y consiste en que el alimento vamos a introducirlo dentro del agua, pero sin que esté en su punto de ebullición, y puede realizarse por medio de caldos, de leches, de jugos, dependiendo. Estofar. Estofar es una técnica en la que se tiene que tener cuidado, ya que es una cocción lenta y prolongada del alimento. Se va cociendo en jugo, o puede ser el mismo jugo del alimento o puede ser en un jugo aparte que le puede generar un mayor sazón. Pero un ejemplo de este tipo de platillo puede ser el estofado de res, que se realiza con esta técnica. Blanquear. Esta técnica también la vimos en una práctica de clase y consistía en que íbamos a meter parcialmente el alimento sin que el agua esté en su punto de ebullición y luego de unos minutos sacarlo e introducirlo en agua fría. Esto con la intención de cortar la cocción y poder pelar el alimento o simplemente tener un mayor manejo de este. También se puede blanquear por medio de aceite y un ejemplo de esto son las patatas fritas que generalmente consumimos en los locales de comida rápida. Se utiliza la técnica de blanquear pero por medio de aceite. Método de cocción escaldar. Se consiste en sumergir alimentos en agua hirviendo para poder retirar su piel fácilmente. Para detener la cocción se sumerge en agua fría. Un ejemplo de este platillo son las almendras cocidas con sal. Para elaborar este platillo, las almendras primeramente se escaldan para poder retirar la piel o la cáscara. El siguiente método de cocción es el guisar. Primero se sumergen los ingredientes en grasa para después sumergirlos con salsa o caldo. Al tapar estos ingredientes se lleva una cocción lenta y prolongada. Un ejemplo de este método es el guisado con carne. Ahora seguimos con las cocciones en seco directo. Empezamos con la parrilla grill. Consiste en poner una parrilla o un grill mediante el calor para poder así cocer nuestros alimentos. Un ejemplo de este método es la carne asada. Seguimos con las brasas, que es una técnica culinaria combinando el calor y la humedad para poder así cocer nuestros alimentos. Un ejemplo de este método son las brochetas. Seguimos con la plancha y para este método consiste en poner una placa de metal para poder así expandir todo el calor y poder cocinar nuestros alimentos. Un ejemplo de este método es el pollo a la plancha. Cocciones en seco indirecto de hornear hasta baño María y en cocción en medio graso de salteado hasta rehogado. El seco se trata de cocinar el platillo con ausencia de agua, pero partes del líquido del alimento se evapora y los elementos de sabor se concentran. Un ejemplo es el asar al horno, soltear, sofreír y asar a la parrilla o a la plancha. El baño María es un método de cocción con el que se proporciona calor. Calor indirecto a los ingredientes que se cocinen y ante esta técnica ofreciendo una temperatura suave, uniforme y constante. Consiste en introducir un recipiente con los ingredientes a cocinar dentro de otro recipiente mayor que contiene agua y se lleva al fuego y se usa como conductor de calor el agua
para así darle calor indirecto al contenido del recipiente de menor tamaño, cocinándolo de forma homogénea. Medio graso es la cocción de un alimento con poca grasa y la cocción es a fuego lento. El alimento debe estar crudo o previamente preparado. Graso caliente, dando lugar a la formación de una costra o corteza dorada. Y hay dos técnicas para esto. Dos técnicas de la cocción media grasa serían el salteado. Esta cocción consiste es una cocción total o parcial de un alimento con poca cantidad de grasa. Esta es cocinada a fuego vivo y puede usarse con alimentos crudos o previamente preparados, como antes mencionamos. Un ejemplo sería la carne asada, setas, verduras y legumbres. El rehogado es parecido al salteado y esta también puede ser utilizada en algunas verduras como puerros, col, coliflor y espinaca. Esos son algunos ejemplos con el que se puede usar el rehogado. Hola, mi nombre es Jania y voy a presentar la técnica de cocción fritura. Consiste en sumergir los alimentos en una grasa a temperatura elevada que provoca el sellado de la capa exterior del alimento, del cual el término coloquial se le conoce como alimentos fritos. Un ejemplo de este es la siguiente técnica de cocción es ponchar y sofreír. Consiste en sumergir alimentos en un recipiente sobre una fuente de calor y un medio graso que los lubrique, pero cocinándolos a fuego lento. Un ejemplo de este es la salsa boloñesa. El siguiente es confitar. Este consiste en cocer un alimento en materia grasa, en aceite, manteca, mantequilla, entre otros, a temperatura muy baja y de manera prolongada. Un ejemplo de platillo puede ser los champiñones confitados. El siguiente es desconstrucción. Consiste en que el comensal no reconozca el plato por los ojos, sino por a través del gusto. Un platillo de ejemplo puede ser la empanada berciaga. La última técnica es nitrógeno líquido. Cocción a través de la congelación. Se introducen los alimentos que se pretenden cocinar. Un ejemplo de este puede ser la vinagreta de cítricos. Mi nombre es Samantha Villarreal Mesa y yo les voy a hablar de la cocción al vacío. En esta se debe de introducir el alimento en un envase estanco, se debe de sacar el aire y se cocina a una temperatura constante inferior a 100 grados. Un ejemplo de este es el bacalao con puré de patatas. La impresora en 3D, que en esta es un escáner que analiza y retiene los alimentos para luego reducirlos con ingredientes no sólidos. Un ejemplo de la impresora 3D que pusimos en la presentación fue una pizza, pero básicamente puede ser cualquier tipo de comida, no exactamente eso. Para finalizar esta presentación guión video con mi equipo, les queremos dar las gracias por visualizar esta presentación y
Que tenga lindo día.